Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase del curso de CSS en luisperis.com. Bueno, en esta primera clase, lógicamente es la primera clase, por lo que va a ser una clase introductoria. Ya sé que la mayoría de vosotros vais a decir, por Dios Luis, no, una clase introductoria no, queremos contenido de verdad. Pero también es cierto que me he dado cuenta que mucha gente no sabe realmente qué es CSS. Estoy seguro de que si te pregunto qué es CSS, me darás una definición que se puede acercar más o menos, pero que no será exacta. Entonces este vídeo va a estar dividido, esta clase va a estar dividida en dos secciones. La primera parte va a ser la definición de CSS, vamos a ver qué es CSS y cómo se divide CSS. Y luego, en la segunda parte, vamos a ver, y esto es súper importante, tres formas diferentes de ejecutar CSS. Recordad que para hacer esta clase, para hacer este curso, necesitáis haber hecho el curso de HTML que tenéis en luisperis.com. Lógicamente, porque si no, no vais a entender nada de la parte de HTML. Así que nada, empecemos con la primera parte de esta clase, que es la definición de CSS. ¿Qué es CSS? Muchos me dirán que es un lenguaje de programación para hacer webs bonitas, para cambiar diseños o cambiar colores, ¿no? No es cierto, CSS no es un lenguaje de programación. Los que ya hayáis hecho el curso de HTML ya sabéis, porque ahí lo definí. Pero si no lo habéis hecho, también os indico que HTML tampoco es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de estructura o un lenguaje de etiquetas, más bien dicho. En este caso, CSS tampoco es un lenguaje ni de programación, ni de etiquetas, ni de estructura. CSS se considera un lenguaje de estilos, de styles, ¿vale? O de diseño, si queréis decirlo en castellano. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que con CSS no podemos programar, ¿vale? No hay funciones. De hecho, hay un problema muy heavy en CSS, que esperemos que se arregle en CSS 4 o 5, que son las variables. No existen variables en CSS, ¿vale? Entonces, CSS no es más que un lenguaje de estilos, de diseño. Solo tiene dos cosas, digamos que está estructurado en dos partes. Uno es el pincel, el selector que le llamo yo. Y otro son los atributos y los valores. ¿Qué quiere decir esto? Pensad en un cuadro, ¿vale? Está bien, vamos a pintar un cuadro y vamos a hacer un cuadrado, un círculo, vamos a hacer una persona, vamos a hacer un paisaje o lo que sea. Pero claro, necesitamos coger el pincel, limpiarlo, coger un color y empezar a pintar. Pues CSS está dividido en dos partes. De nuevo, el selector, que sería el pincel, y luego los atributos y los valores de dichos atributos, que sería el color, por ejemplo, o lo que vamos a hacer. Por ejemplo, un selector nos indicaría, gracias a un selector podríamos indicarle que queremos trabajar sobre este H1, ¿vale? Y luego con los atributos le podríamos decir qué queremos hacer con este H1. Por ejemplo, podemos decirle que queremos cambiar el tipo de letra más grande, o sea, el tamaño de la letra, o podemos decirle que lo ponga en negrita como está ahora, que por defecto a lo mejor no está. O podemos decirle que, por ejemplo, tenga el color de la letra sea blanco, porque por defecto es negro, ¿vale? Es decir, una parte es el selector, ¿vale? Que nos dice dónde vamos a trabajar, y luego otros son los atributos. En esta ocasión, por ejemplo, esto es un H1, y dentro de este H1 esto es un span, que ya vimos en la última clase de HTML, ¿vale? Muy importante, si hacemos botón secundario aquí y le damos a inspeccionar, ya sea con el Firefox o con el Chrome, veremos que aquí nos aparece la magia, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos, por ejemplo, si hago clic en el H1, este es el HTML de la web, que no tiene magia, si le dais a ver código fuente, es esto, lo podéis hacer en todas las webs, ¿vale? Pero este es el HTML de la web, pero lo importante aquí es esto. Le damos a H1 y nos dice, oye, el H1, ¿vale? Tiene el font width bold. Esto quiere decir que es negrita, ¿vale? Esto pone la negrita. Perfecto. Además nos dice que toda la web, que está dentro de la clase HomeLuis, tiene el tipo de letra Montserrat, ¿vale? También nos dice, por ejemplo, fijaros, porque es todo azul, ¿no? Pero aquí hay un spam con una class llamado azul. Las class son atributos que le metemos en el HTML para indicarle luego el pincel, por decirlo de alguna forma. Ahí queremos actuar con CSS. Entonces, si hacemos clic aquí, fijaros que hay un punto azul. El punto quiere decir class, ¿vale? Y decimos que punto azul tiene el color, simplemente se pone color y el hexadecimal del color, ¿vale?
Pero ojo, si le cambiamos esto, ¿vale? A este hexadecimal, fijaros lo que pasa. ¿Vale? Ya estaría cambiado. ¿Vale? Pues nada, esto es CSS. Muy importante, quiero que os quedéis con dos cosas. Primero, es que CSS no es más que esto. ¿Vale? De hecho, hacemos clic aquí y sería así. Un CSS, que ahora veremos, ahora crearemos uno desde cero, no os preocupéis. Tiene este formato. ¿Vale? Ya está, simplemente el punto, le digo que es el class, el nombre de la clase, abro llaves y pongo los atributos que quiera. Así de sencillo. De nuevo, esto es una clase introductoria y ya estamos viendo un montón de cosas, ¿no? No os preocupéis, vamos a ir paso a paso. Perfecto, esto es lo primero que quiero que entendáis. Lo segundo que es, que bueno, todo lo que hagamos aquí, ¿vale? O sea, todo lo que modifiquemos aquí no se va a guardar. Simplemente lo vamos a ver nosotros, pero si le damos a F5 o si alguien accede, no se va a guardar. Aparecerá como estaba antes, ¿vale? Perfecto, bueno, esta es la primera parte. Segunda parte de esta clase introductoria. Como estaba comentando antes, hay tres formas diferentes de escribir CSS o de ejecutar CSS. Veamos cuáles son. Para ello, tengo aquí una carpeta creada llamada curso CSS, que la tengo vacía ahora mismo. Así que vamos a crear un ficherito HTML dentro de ella. Como ya os he dicho en el curso de HTML, que lógicamente, muy importante, tenéis que haber hecho antes de hacer este curso, desde Mac no puedo crear ficheros aquí con botón secundario. Si estáis utilizando Windows, pues lo podéis crear y creáis un fichero llamado prueba.html, por ejemplo. En este caso yo voy a usar el Sublime Text. Recordad que este es mi editor de texto preferido. Podéis utilizar el que más queráis, no importa. Lo que pasa es que este es súper rápido y es muy bueno y es gratuito también. Así que nada, simplemente le doy a guardar, fichero vacío, escritorio, curso CSS y pongo por ejemplo prueba o clase.html. Perfecto, ya tengo aquí mi fichero HTML, ¿vale? Hago doble clic y veréis que se me abre aquí. Perfecto, pues nada, voy a crear un poquito. Gracias a Sublime Text tengo atajos, que por ejemplo si escribo HTML y le doy a tabular, fijaros que me sale ya toda la estructura. Voy a poner el title, web de pruebas de CSS. Perfecto. Y aquí hago un H1, recordad que el title va a aparecer aquí arriba. Y el H1 voy a, haciendo pruebas en CSS, ¿vale? Muy importante, recordad siempre que si ponemos acentos nos van a salir mal en algunos navegadores. Por ejemplo, aquí, en esta ocasión, en el Chrome también falla. No nos sale mal, pero si abrimos el Safari, vamos a ver, nos sale mal. Para arreglar esto es súper sencillo. Simplemente venimos aquí, ponemos meta, en el caso de Sublime Text, le damos a tabular y bueno, es meta charset UTF-8. Guardamos, actualizamos y ya funciona correctamente. ¿Vale? Ya sabéis que esto es un tema de codificación, es súper importante que hayáis hecho el curso de HTML donde explico todo esto, porque esto no es CSS, esto es HTML. Perfecto, pues nada, vamos a continuar. Eso sí, para que lo veáis mucho mejor, yo voy a poner a pantalla completa esa parte, ¿vale? Y la voy a juntar en una sola pantalla. Perfectísimo. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, vamos a ver las tres formas diferentes que hay de añadir CSS. Una sería esta, con el H1. Aquí puedo crear diferentes párrafos, por ejemplo. A ver, el lorem, por ejemplo. Voy a crear varios del lorem. Voy a copiar. Fijaros que siempre termino en el P, con barra P. Vale, perfectísimo. Dolor, para que parezcan diferentes. Actualizo y aquí tenemos ya tres párrafos. Perfectísimo. Luego puedo crear un subtítulo, un H1, un H2. Es la primera clase. Perfecto. E incluso podemos añadir una imagen. Por ejemplo, esta misma. Perfecto. MG, SRC y ya lo tenemos. Actualizo y aquí me aparece. Perfecto, ya tenemos una web rápida para empezar con CSS. Como estaba comentando, hay tres formas de añadir CSS a nuestra web. Lo que no quiere decir que sea bueno
utilizar las tres. De hecho, solo hay una forma buena, una segunda más o menos aceptada y una que no se recomienda, que antiguamente, a partir del 90, se usaba mucho, pero ya, bueno, no tiene ningún sentido usarlo porque no es escalable, no es ordenado, no es limpio, no sigue nada. Pero es importante que lo entendáis, o sea, es importante que sepáis hacerlo. Vamos a ver la primera forma, ¿vale? Simplemente sería poner aquí, en la etiqueta que queramos interactuar, ponemos, por ejemplo, un atributo llamado style, p espacio style. Y dentro de aquí podemos meter el CSS que queramos. Por ejemplo, color red. ¿Vale? Ya veremos el tema de los colores porque hay que hacerlo en hexadecimal, pero hay algunas palabras que se admiten para hacer pruebas rápidas. Actualizo. Y aquí lo tenemos. Esto nunca uséis palabras, ya tenemos una clase dedicada a esto, así que no os preocupéis, pero nunca profesionalmente uséis palabras. Yo es que si tengo algún empleado, por favor, que usa para el CSS palabras como red o blue, por ejemplo, que también existe, o green u otros, bueno, no querría tener un empleado así. Esto nunca se recomienda a las empresas. Para hacer pruebas como estamos haciendo ahora, genial. ¿Por qué? Primero porque son, bueno, esto lo veremos ya en una clase aparte, ¿no? Pero simplemente no se recomienda porque no controlas exactamente qué azul es o qué rojo es. Solo hay uno y ya está. Pero bueno, esta es la primera forma de añadir CSS. Soy consciente que todavía no sabéis qué se puede hacer con CSS. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que os vaya sonando las cosas. Luego, cuando ponemos el punto y coma, podemos añadir otras cosas. Por ejemplo, negrita. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos en negrita. Perfecto, esta es la primera forma de añadir CSS que no se recomienda. No se recomienda porque esto es horrible, porque claro, tendríamos que copiar aquí, tendríamos que copiarlo también aquí, tendríamos que copiarlo abajo, no se recomienda esta forma. Segunda forma, que es un poquito más recomendada, bastante más recomendada que esta, ¿vale? Creamos una etiqueta, ojo, en el head, ¿vale? De tipo style. Así vamos a trabajar en este curso. Con esta etiqueta. Por cierto, esto lo voy a borrar, simplemente es para que si lo veis en algún tutorial sepáis que se puede hacer. Pero nunca, nunca, nunca se recomienda. Porque aquí tenemos una web de 34 líneas, pero normalmente las webs, como tienen muchas páginas, etcétera, pueden tener 1000 líneas. Esto es horrible y no se puede luego... luego no se puede gestionar esto. Pensar que podemos crear una clase llamada, azul, por ejemplo, y que simplemente pongamos class azul y ya es mucho más ordenado, ¿vale? Así que por ahora eso ya lo iremos viendo, esto se elimina. Segunda parte, bueno, la segunda forma de hacerlo es aquí, en el head. Recordemos que el head es información para el navegador y para los buscadores. En esta ocasión, puesto que no se va a mostrar nada, se mete siempre en el head el style. Todo lo que metamos aquí ya va a ser CSS. Esto aquí ya no podemos meterle etiquetas HTML. ¿Vale? Por ejemplo, ponemos un H1, esto sería incorrecto. Aquí únicamente puede ir CSS. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, de eso ya entramos dentro de los selectores. Ahora únicamente vamos a ver con los que tenemos por aquí, ya en la próxima clase veremos los selectores. Por ejemplo, el H2, ¿vale? Bueno, voy a guardar y lo voy a dejar como estaba. O la imagen. Pongo, este es el selector, ¿vale? Y aquí pongo todo lo que quiera. Por ejemplo, puedo hacer width 100 píxeles, de ancho 100 píxeles. Y height 200 píxeles. ¿Vale? Fijaros que simplemente aquí pongo el selector donde quiero interactuar, que es en todas las etiquetas de tipo imagen. Y luego aquí pongo los atributos, width, height, etc. O por ejemplo los párrafos. Pongo los párrafos y pongo color red. O font family Verdana. Por ejemplo, ¿vale? Esta es la segunda forma de ejecutar CSS. Y tercera forma, y la forma profesional. Ojo, esta no es que no sea profesional, lo que pasa es que esto para hacer una web en plan rápido está bien, pero luego tendríamos que copiar el CSS y eliminarlo de aquí y añadirlo a un fichero aparte, que es la tercera forma, lo que vamos a hacer ahora. La tercera forma es, guardamos un fichero, ¿vale? Podemos crear una carpeta si queremos, llamada CSS, y dentro de aquí le ponemos el style.css. El CSS lo podemos llamar como queramos.
O sea, no tiene que ser style, puede ser general, normal o como queráis. ¿Vale? Y ahora todo lo que hagamos aquí, este va a ser un fichero .css, todo va a ser CSS. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser cortar esto. Esta es la segunda forma que vamos a utilizar en este curso, porque es muy rápida, pero luego lo que deberíamos hacer es el contenido que tengamos aquí, lo cortamos y lo pegamos aquí. ¿Vale? Perfecto. Pero claro, ¿cómo lo conectamos? Actualizamos y no aparece. ¿Cómo lo podemos conectar? Pues de nuevo en el head tenemos que poner lo siguiente. Link. Y aquí ponemos el href. Recordad esto del curso de HTML, por eso es tan importante. Hay URLs absolutas, como por ejemplo podría ser esta URL de CSS, https://dominio.com/ todas las carpetitas y el fichero .css. O la otra es que es relativa a la carpeta en la que estoy. Si estoy aquí, simplemente indico la carpeta CSS y el nombre style.css. css/style.css. ¿Vale? Perfecto. Por último, los comentarios. También podemos poner comentarios así, con barra asterisco, soy un comentario, asterisco barra. Perfecto. Ahora si venimos aquí, ¿vale? Ahora, fijaros, ya hemos añadido este enlace. Actualizo y funciona. ¿Por qué funciona? Porque cuando nosotros cargamos, a ver que me vaya en networks, cuando nosotros cargamos la web clase.html, ¿vale? Reconoce que hay un link, un link que es el style.css y aquí lo pide cargar. Es decir, hace dos peticiones el navegador. Una al HTML y otra al CSS y otra a la imagen que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Pues nada, estas son las tres formas de trabajar con CSS. Ya sabéis, la primera, que era aquí, con style, no se debe de utilizar nunca. La segunda, el style, lo debemos de utilizar quizá para pruebas, pero luego nunca debemos de utilizarlo en nuestra web. Luego cogemos el contenido y lo metemos en la tercera forma, que sería en un fichero aparte. Y la tercera forma es el fichero aparte. Muy importante, ¿por qué no lo podemos dejar aquí si no está tampoco mal, ¿no? Si va a funcionar? Esto es muy importante, porque yo cuando ahora accedo de nuevo, no se me vuelve a descargar el fichero style CSS, porque lo tenemos en caché. En cambio, si tuviéramos aquí 10 millones de líneas de CSS, cada vez que accedamos, se nos vuelve a descargar todo. Por eso, por tema de velocidad, se ponen ficheros aparte. Así que nada, espero que os haya gustado esta primera clase y nos vemos en la segunda. ¡Hasta entonces!